Buenas tardes, sean bienvenidos todas y todos a este Facebook Live de CONADIC, como siempre llevando temas en temática de salud, salud mental y adicciones. El día de hoy hablaremos acerca de mitos e importancia de la donación de sangre. Estamos con un invitado de lujo, el doctor Jorge Trejo, director general del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Doctora Carmen, muchísimas gracias, muy buenas tardes y también saludo con mucho gusto a todas y a todos que nos acompañan por la transmisión en vivo. Y bueno, pues para entrar un poquito en materia, me gustaría que el doctor Jorge nos comentara un poquito acerca de un día muy importante que se celebró esta semana, que es el día de... Cómo no, Carmen, con mucho gusto. El pasado 14 de junio, la Organización Mundial de la Salud distinguió a México con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. El 14 de junio se ha establecido como el Día Mundial del Donante de Sangre ya en todos los años desde el año 2005 y lo ha establecido la Organización Mundial de la Salud precisamente para agradecer y honrar a todos los donantes de sangre que con su aportación de sangre mantienen un abasto de sangre suficiente, necesario para dar continuidad en la atención médica mediante la transfusión para las personas que lo necesitan. Okay. La verdad es que debo decir que yo desconocía la conmemoración de esta fecha. Ahora sí que muchas gracias por ilustrarnos, ¿no? Creo que es algo importante y un tema de mucho interés porque creo que todos hemos tenido alguna situación en relación a la donación, ¿no? Y vemos la dificultad que todavía vivimos en México en relación a esta donación de sangre, ¿no? Que hablar de otro tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, me gustaría plantearte una pregunta de ¿cuál sería esta importancia para hacer una donación voluntaria de sangre? ¿Cuál sería la relevancia de esta temática? Es una pregunta muy interesante y sobre todo una pregunta que nos pone en contexto también de este Día Mundial del Donante de Sangre. Me gustaría empezar haciendo una breve reseña estadística de cómo nos comportamos en México en donación de sangre. En México nos comportamos cumpliendo con los indicadores internacionales de abasto de sangre. ¿Qué quiere decir esto cuando lo transformamos a números? Dice la Organización Mundial de la Salud que si al menos el 1% de la población total donara sangre en un país, el país podría contar con las reservas suficientes de sangre para satisfacer la necesidad de transfusión. En México existe poco más de 126 millones de personas y el último número alcanzado o registrado que tenemos en México, incluso durante la pandemia COVID, es de 1.2 millones de donaciones de sangre. O sea, 1.2 colectas de sangre, lo que más o menos incorpora la estadística del 1% de la población. Pero de esa sangre donada, de ese más de 1.2 millones, ¿cuántas de manera voluntaria y altruista? Solamente el 8.5%. Si bien es un número que nos impacta porque es bajo, y sobre todo porque la Organización Mundial de la Salud nos ha instruido a todos los países a que el 100% debería ser una donación de este tipo, en los últimos 20 años, México no había registrado un porcentaje tan alto, como es el caso de 8.5%. Pues ese es un buen número, en realidad, aunque pareciera un Exacto. Número bajo. Es un número bajo, es un número que nos satisface porque este número se alcanzó durante la pandemia COVID. Okay. ¿Sabes, Carmen? Durante la pandemia COVID hay que visualizar algo. Los hospitales se reconvirtieron para dar atención COVID. Entonces, en el colectivo, en la mente del colectivo estaba que los hospitales no eran un sitio seguro si estabas sano porque te podías contagiar de la COVID. ¿Y qué pasa? La mayoría de los bancos de sangre en nuestro país están dentro de un hospital. Entonces, el donante, ante un miedo legítimo de contagiarse de COVID, dejó de asistir a los bancos de sangre. Y lo mismo pasó en México que en todo el mundo. La donación de sangre disminuyó. En dado caso por el miedo, en dado caso también por esta situación de que algunas personas estaban enfermas de COVID, otras personas habían sido contactos de personas con COVID y por ende tenían que aislarse. Y también la limitación de la movilidad social que existió en este tiempo más fuerte de la pandemia, donde quédate en casa, que era un llamado a quedarte en casa para mitigar la COVID. Esto hizo que disminuyera la donación de sangre. Sin embargo, la Secretaría de Salud, en un conjunto, y hablo de Secretaría, o mejor dicho, del sector salud en México, adoptó una serie de medidas para que la sangre se pudiera recolectar y seguir dando atención a ciertas personas o grupos de personas en los cuales no puede parar la transfusión. Por ejemplo, personas que han sufrido algún accidente grave, que tienen que transfundirse de urgencia,
mujeres embarazadas que llegan al último periodo del embarazo, sobre todo al puerperio inmediato, donde se presentan hemorragias obstétricas y que hay que transfundir, personas con algún padecimiento oncológico o que su médula ósea no funciona y que necesitan de transfusión de sangre en cualquier componente para seguir viviendo, o urgencias quirúrgicas que se seguían presentando a pesar de la COVID, pero que tenían que tener componentes de sangre dispuestos para poder llevar a cabo esta transfusión de sangre. Entonces, el haber mantenido un abasto de sangre para dar continuidad terapéutica a la transfusión, pero a la par haber conseguido 8.5%, es un logro muy destacado del país. Y digo país, no solamente del sector salud, sino de la población que se sumó al llamado, que actuó con empatía y con conciencia. Entonces, es un gran logro y de ahí, justo esto, la importancia. ¿Por qué es importante donar? Porque hay muchas personas que lo necesitan. Porque tanto tú como yo, nuestros seres queridos, nuestras personas más llegadas a los grupos sociales, en algún momento podemos ser parte de estos grupos de personas con cáncer, con algún accidente, con alguna cirugía o con alguna hemorragia, por ejemplo, en mujeres embarazadas, que hagan que necesitemos transfusión. Ninguno estamos exentos. Sin embargo, todos debemos de estar conscientes de la necesidad de que la sangre es un tejido vital. Es un tejido que hasta el momento no se puede sintetizar. La única manera de darle sangre a una persona o los beneficios de la transfusión es donando sangre. Exacto, sí, porque también había leído un poco que, bueno, a través de medicamentos y demás, no pueden sustituir la sangre, como bien comentas, ¿no? Y la verdad es que no me había puesto a pensar en esto que decías del fenómeno de COVID, ¿no? Todos justamente nos aislamos, justamente nos apartamos, ¿no? Pero accidentes, tristemente todas las personas con alguna situación de cáncer y demás, pues seguían requiriendo este elemento vital, ¿no? Este tejido vital, como lo comentas. Y todos resguardados y aislados, pero era fundamental el que siguiera operando esta parte de transfusión, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está bastante interesante, ¿no? Y bueno, ahí yo también te preguntaría, sé que también hay algunos mitos, algunas situaciones, ¿no? En la población en general, ¿no? Que pueden estar afectando en la donación de sangre. ¿Ahí qué podrías comentarnos al respecto? Es también una pregunta muy interesante, sobre todo porque tenemos que darle un giro a revertir un esquema tan conocido de donación por el esquema de donación voluntaria altruista, y me voy a permitir tomar quizá un minuto para explicarlo. Todos en algún momento hemos tenido por experiencia propia, ya sea directa con un familiar o indirecta de alguien que nos ha platicado, que nos han dicho, si quieres que opere a tu paciente, debes de traer 3 donadores. Si quieres que continúe este tratamiento, tu mamá, tu papá, tu hermano, tú, tu amigo necesitan sangre, trae 8 donantes. Y uno cae en el entendido de decir, cielos, ¿de dónde voy a sacar tantos donantes si me ponen tantas trabas en el banco de sangre para poder cumplir con esto? Ese es un esquema de reposición, que en el servicio de salud le dicen, tráeme tantos donantes para que pueda atenderte, operarte o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Yo, como sector salud o como peticionario de los donantes, estoy condicionando a alguien a recibir un tratamiento por la sangre. Y la persona va a hacer todo por tener esa sangre, porque atiendan a su ser querido o porque atiendan a uno mismo. Entonces le va a decir al donante, por favor ve mañana a donar al banco de sangre. Sí, pero sabes, ayer tomé un analgésico. Tú di que no lo tomaste. Y llega el donante el otro día y lo entrevistan y le dicen, última ingesta de analgésicos. No he tomado. Y pasa la donación. Pero ahí estamos condicionando un tratamiento y estamos entonces guiando el discurso del donante a que no hable verídicamente acerca de las situaciones que pueden originar tanto un riesgo para él como donante o ella, o un riesgo para quien va a recibir la sangre. Esto es lo que origina la donación por reposición. Cuando es donación voluntaria y altruista, el donador voluntario y altruista lo hace por empatía, porque está consciente de la necesidad, no tiene nada que perder, nada que ganar.
y es más fácil que hable con toda la verdad. Que, sí, efectivamente, ayer tomé medicamentos. ¿Sabes qué? Espera 3 días, 5 días de acuerdo al medicamento y vienes a donar. Extraordinario, excelente. Entonces, este es el primer punto que tenemos que ir rompiendo desde la parte del sector salud. ¿Cómo solicitamos sangre? ¿Cómo tratamos a la persona que está requiriendo una atención médica para que sea un entorno de bienestar y no un entorno de malestar? Y esto es lo primero que condicionamos en la mente, que vean los procesos de sangre como un proceso absurdo, obligatorio, reglamentario, más en vez de un proceso voluntario, altruista y de empatía. Pero ¿qué pasa si nosotros mismos, tanto en el sistema de salud pero en la comunidad, tenemos ideas arraigadas, mal heredadas, que se convierten en mitos y que muchas veces estos mitos se convierten en realidades para muchas personas? Y decimos, no por repetir una mentira 1000 veces se convierte en realidad. Y aquí caen los mitos. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Si tienes un tatuaje no puedes donar. Si tienes un piercing no puedes donar. Si eres un miembro de la comunidad LGBT, olvídate, no puedes donar. Exacto. Pero entonces hay una serie de mitos que, lejos de solo ser mitos, y si los vemos desde el sistema de salud pública, que a fin de cuentas todo es salud pública, nosotros condicionamos a la población desde los servicios a sentirse discriminados y alejarse del bienestar. Pero ¿qué pasa si esta población es parte de alguien o de un grupo que requieren sangre? Quizá van a decir que no han tenido la conducta de riesgo, no por asociar riesgo a grupos, sino porque es más fácil que caigan en estas prácticas de poder conseguir sangre a toda costa. Mitos muy frecuentes. Y fíjate que la semana pasada tuvimos una campaña de concientización muy importante en la Cámara de Diputados, donde pudimos hablar de los mitos principales que hay en la donación. Y en este mes también muy importante para la salud mental, para la salud pública, pero también para la sociedad, el mes del orgullo, un mito muy arraigado está que si eres miembro de la comunidad LGBT no puedes donar sangre. Eso es una mentira, eso es un absurdo. Nuestra Ley General de Salud y nuestra norma oficial mexicana 253 SSA1 del 2012, que habla de donación de sangre y disposición de sangre, en ningún momento establece que los miembros de la comunidad LGBT no puedan donar sangre. Que quede bien claro, en los bancos de sangre analizamos factores de riesgo y el factor de riesgo lo puede presentar cualquier persona. No analizamos orientaciones sexuales y no analizamos otra conducta que tenga que ver con la discriminación. Esto que comentas es muy importante porque la verdad es que yo me acuerdo que en la carrera, tal vez segundo o tercer año, obviamente un familiar, como tú comentas, ¿no? Para la restitución de sangre, estuve en el hospital, ¿no? Me hicieron, me pidieron ir a donar sangre, yo fui a donar, ¿no? Y justamente en esta condición de LGBT, ¿no? Fue así de, no puedo decir que soy lesbiana porque me van a rechazar en automático, ¿no? Y entonces era, híjole, bueno, pues ni modo, voy a mentir para que me dejen pasar. Digo, al final estaba anémica y no me dejaron pasar, ¿no? Esa fue otra situación, ¿no? Pero sí, este mito que comentas en relación a estos 3 temáticas, ¿no? Tatuajes, LGBT y piercing, yo creo que son mitos muy arraigados y que a veces los profesionales de la salud, podría decir también, no tenemos la suficiente información, ¿no? Insisto, yo era estudiante de medicina, apenas me estaba formando, ¿no? Pero lejos de buscar, pues, una revisión o algo, lo dejé, pues, al aire, al temor al mito, ¿no? En realidad, en lugar de buscar información confiable, ¿no? Entonces, insisto, creo que es muy importante esto de que tatuajes, piercings y ser perteneciente a la comunidad LGBT no me excluye de poder ser donante altruista. Exactamente, no excluye. Analizamos conductas de riesgo. Analizamos qué pasa con tatuajes y perforaciones. La norma oficial mexicana marca que si se ha realizado un tatuaje o alguna perforación, debe de esperar al menos 1 año para que pueda ser donante de sangre, al tiempo de que se hizo el tatuaje o el procedimiento. Pero hay algunos bancos de sangre que cuentan con tecnologías aquí en nuestro país de ácidos nucleicos, como el Instituto Nacional de Pediatría, me parece, donde la norma oficial marca, si el banco de sangre cuenta con esa tecnología para determinación de eventos serológicos, solamente 4 meses. Entonces, el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en su página web tiene una publicación de los bancos de sangre
Ahí pueden con los teléfonos también dirigirse y llamar a todos los bancos de sangre, no solamente de Secretaría de Salud, sino también de IMSS, ISSSTE, para que se orienten y sepan qué tecnología tienen. Pero no hay ninguna razón para que las personas que hacen uso de tatuajes, de perforaciones, no puedan donar sangre. Otro punto también de mito muy importante, una persona menstruante puede donar sangre. De pronto era, estás en el periodo menstrual, si no puedes donar. Mentira. Durante el periodo menstrual la cantidad de sangre que se pierde es mínima y no condiciona a la persona menstruante a generar anemia, a menos de que haya un evento patológico o pérdidas de sangre muy grandes, que si tienen anemia, por supuesto que también esto se va a determinar en el banco de sangre y va a limitar la donación. Pero todo es por seguridad de donante y seguridad de receptor de sangre. Ok, pues la verdad es que nos has ilustrado bastante y bueno, ya casi para terminar, porque el tiempo se nos va volando, a pesar de tener un tema muy importante, me gustaría que pudiéramos continuar esta charla en algún otro momento. Para cerrar, ¿algunas recomendaciones, algunos tips que nos puedas comentar para ser donante altruista de sangre? Sí, por supuesto. Siempre, por favor, como comunidad, ustedes ubican los bancos de sangre más cercanos a su casa, a su trabajo, a su lugar de esparcimiento social. Ubiquen su banco de sangre público más cercano y asistan para la donación voluntaria altruista. No es necesario que acudan con ayuno, ¿ok? Pueden tomar algún desayuno ligero de frutas, desayuno ligero con té, desayuno ligero con verduras. De preferencia no ingieran comidas muy abundantes en grasa como chocolates, huevos, estas comidas de carnes con mucha grasa o pesadas por la tarde anterior, la noche anterior a la donación, porque esto puede afectar al tener mucha grasa en sangre con los procesos de determinación en banco. El ayuno no tampoco es una situación que se deba de presentar, puede tomar un alimento ligero. Ese día, por favor, cerciórese usted de que sea un día que no haya presentado gripas, que no haya presentado diarreas, que no esté tomando medicamentos por alguna infección. ¿A qué voy con esto? Cerciórese usted de que su estado de salud en ese momento pueda ser el más óptimo para ir a la donación. Sea totalmente abierto, sea totalmente honesto con todo el interrogatorio en el banco de sangre, porque está diseñado para que usted tenga la salud que merece como donante y que la persona que recibe la sangre pueda obtener el beneficio de la sangre sin ningún riesgo. Muchas gracias, doctor Jorge. Un gusto estar contigo compartiendo este momento. Y bueno, espero que podamos coincidir en otro momento para que continuemos con este tema tan importante. Y bueno, nada más diría yo, donemos sangre, ¿no? Donemos vida, donemos salud mental. Muchas gracias. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje, la escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000, con ADIC. Gobierno de México.